Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Bienvenidos todos. Me alegra enormemente anunciar el patrocinio de este capítulo, dado que se trata no solo de una gran opción para los inversores, sino también de mi propia casa, MyInvestor. Oye, Carlos, tú que lo conoces bien, ¿cuál es su propuesta? Te cuento. MyInvestor ha llegado para quedarse en el panorama de fondos. Es una excelente opción porque dispone de arquitectura abierta, lo cual conlleva que puedas contratar los mejores fondos internacionales y que no solo apuesten por producto propio, el cual también tienen a unas comisiones muy competitivas, como un fondo que replica al Nasdaq y que, si no me equivoco, es el más económico del panorama español. Y todo ello con unas comisiones muy bajas, como he dicho. Y las comisiones cómo son, porque cuando decís muy bajas no sabemos a qué os referís. A ver, es una de las mejores partes. No hay comisión ni de apertura ni de mantenimiento, como puede haber en otros bancos. Entonces tú puedes tener acceso a todo lo que acabo de comentar sin ningún tipo de comisión. Sin duda, para mí es una gran alternativa donde contratar muchos de los fondos, de los cuales varios gestores han estado por nuestro podcast. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, podemos decir que es un banco top, ¿no?, para contratar nuestra cartera de fondos. No solo son fondos, también tienen préstamos a los tipos más competitivos del mercado, una de las hipotecas más económicas y mucho más. Al final, a todo el que le suene bien lo que estoy comentando, puede informarse más en www.myinvestor.es, y si te interesa abrir cuenta con ellos, pues puedes hacerlo también a través de su página web de forma 100% digital. No te lleva más que 10 minutos. Y ahora sí, vamos con un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. En este capítulo haremos otra vez uno de los formatos que ha sido vuestro favorito, que es el preguntas y respuestas de los oyentes. Y bueno, como tenemos muy buenos oyentes, tenemos la suerte de que nos han dejado un montón de preguntas. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con ello. Jaume Barcelona nos pregunta: ¿habéis vendido alguna empresa con pérdidas o no para aprovechar comprar otras con mayor margen de seguridad, de mejor calidad, menos riesgo país y de mayor crecimiento? ¿Tú qué has hecho, Krevix? Vale. Pues yo he vendido la parte de JD del equity. Me dejé una posición hecha con opciones, principalmente pues era mi tercera posición en ese momento, y fue principalmente pues para promediar en Embracer, que había caído bastante. Luego también vendí un poco de Mix Telematics y me vendí unas puts sobre ella también a 2 meses, un poco a la espera de ver cómo se evoluciona todo este tema de la guerra, subidas de tipos y demás. Ahora es un momento un poco tenso en general en todos los mercados, que de hecho hay muchas preguntas que van por el lado de ¿qué hacéis con esta compañía? ¿Por qué esta compañía ha caído tanto? Tal? Pues es que ha caído todo el mercado una barbaridad. Entonces, pues bueno, es normal que si son compañías de crecimiento o este tipo de compañías, pues caigan bastante. En mi caso ha sido bastante parecido. Pues al final, compañías que lo habían estado haciendo mucho mejor, les hemos bajado el peso, y compañías que lo estaban haciendo mucho peor, se lo hemos incrementado. No hemos hecho muchos cambios de cromos, la verdad, seguimos manteniendo la misma estructura de cartera, pero al final, sobre todo, donde hemos invertido más ha sido Games Workshop, que sigue cayendo fuerte, y las compañías más ilíquidas, que han tenido días que han sido totalmente ilógicos. O sea, tenemos a TFF, que es el líder de barricas de vino, ahora está en el segmento del bourbon y también del whisky, que
se fue desde 31 euros por acción hasta 23 sin que sucediese absolutamente nada, simplemente por las caídas de mercado y eventos de liquidez, para 4 días después volver a los 30 euros por acción. Entonces, bueno, en compañías como TFF, como Judges Scientific, como S&U, estas compañías más ilíquidas, la verdad que hemos incrementado en detrimento de otras compañías que lo han hecho mucho mejor, como por ejemplo Nintendo y similares. Y lo que sí que hemos hecho también para aprovechar estas caídas, pues todas esas compañías, que muchas de ellas las tienen opciones, pues hemos aprovechado para vender con estos niveles de volatilidad opciones sobre todas las compañías de cartera, y en vez de comprar directamente en el mercado de equity, pues hemos dejado esa exposición mediante el mercado de derivados, que me parecía más apropiado, dado que el castigo en las compañías ilíquidas que mencionaba al principio era bastante más evidente. Y esto es un poco cómo estamos gestionando nosotros las caídas en los índices, bueno, en las acciones, en la bolsa. Vale, perfecto. La siguiente pregunta es de Bleders. Estaba para ti, Carlos. ¿Se puede contratar ya el plan de pensiones de la cartera permanente? Sí, se puede contratar. De hecho, hay creo que 30 o 40 traspasos en vuelo que están llegando estos días. Ya ha habido suscripciones. Yo mismo he hecho la aportación de este año, mi familia también. O sea que se puede contratar desde ya el plan de pensiones de la cartera permanente, que para el que no lo sepa, pues tiene las mismas comisiones que el fondo de inversión y el mismo perfil de cartera que el fondo de inversión. O sea que si al final dispones de un plan de pensiones y te gusta la filosofía, pues es una opción más en el panorama de planes de pensiones. Perfecto. La siguiente pregunta de Chudilista. ¿Creéis que los bancos centrales han decidido ya pinchar la burbuja de impresión de papeles, el QE, entiendo, y nos llevan a una recesión controlada? ¿O por el contrario, la guerra de Ucrania es la excusa para seguir igual? Patada adelante y a continuar. Excelente podcast. Gracias, Chudilista, por una parte que nos toca. ¿Quieres empezar tú, Carlos? Sí, a ver, yo no creo que los bancos centrales decidan pinchar la burbuja. Al final es lo que llevan intentando evitar muchos años. Al final el QE en Estados Unidos empezó en agosto de 2009, en Europa empezó más tarde, bastante más tarde, pero básicamente este tipo de programas de inyección monetaria se llevan a cabo para evitar que pinche la economía. O sea que el propósito es el contrario. ¿La guerra de Ucrania puede servir de excusa para seguir igual? La verdad es que no. Pero no porque ellos no quieran, que querer evidentemente quieren, porque pues es un filón al final inyectar dinero de forma masiva, que todo siga sosteniéndose de forma relativamente artificial y todos contentos. Yo creo que es que no pueden con la inflación que tenemos ahora mismo, que bueno, llevábamos tiempo diciendo que era transitoria y ahora ya parece que ya no es tan transitoria. Con los niveles de inflación que hay ahora mismo, pues están bastante atados de pies y manos. Entonces, yo creo que no hay mucho margen de maniobra, a no ser que la inflación se relaje, claro. Esa es un poco mi opinión. Sí, yo pienso parecido. Por añadir, yo creo que al final lo único que ha conseguido la guerra es un poco calmar al mercado de tipos, en el sentido de que antes de que comenzase la guerra, pues con la inflación alta se estaban esperando más subidas de tipos a lo largo del año, incluso alguna subida en Estados Unidos, hablo de 50 puntos básicos. Lo único que han conseguido ha sido calmar un poco eso, y al ver tanta incertidumbre, pues ahora mismo lo que está prisando el mercado es una subida esta semana, en marzo, de 25 puntos básicos y en torno a 4 o 5 subidas a lo largo del año. Sin pricear subidas de 50 puntos básicos, que sí que serían algo que sorprendería bastante al mercado porque sería muy fuerte. Pero claro, estamos viendo que la inflación no para, pero bueno, si desgranamos un poco los datos inflacionarios y vemos que una gran parte de ello viene por la energía, principalmente por la subida en la energía, pues sí que vemos que, oye, pues con la guerra rusa-ucraniana, pues los precios de la energía tienen todas de ganar de que continúen subiendo.
Entonces, pues bueno, vamos, es un momento interesante de ver cómo plantean esto los bancos centrales, que han estado muy lentos a la hora de ir subiendo los tipos con el tema de la inflación, por esto que comentaba Carlos, de que consideran transitoria y al final pues parece que ya han quitado la palabra transitoria de sus discursos. Entonces, pues bueno, va a haber que esperar y ver a ver qué ocurre. Si en los próximos meses se va calmando un poco la inflación o si, por otro lado, pues la subida del precio de la energía hace que al final pues suba todo. Vale, la siguiente pregunta es de Sánchez Egea. ¿Cómo de afectados pueden resultar los resultados de EPAM a corto y medio plazo, en el caso de que Ucrania se convierta en un país inestable económica y socialmente? ¿Pueden realojar a los 14.000 empleados y buscarán contratar a otros empleados en las zonas de Europa no tan económicas? A ver, yo creo que aquí ninguno de los dos hemos mirado la compañía. O sea, yo sí que la estuve mirando estas semanas, pues porque salió muy a debate en Twitter sobre una compañía de IT que tiene un montón de consultores en Ucrania. La compañía ha caído un 70% en el año. Bueno, pues es peligroso. Al final, todo lo que vamos a comentar aquí, cabe recalcar que no es ninguna recomendación ni de compra ni de venta. Eso ante todo. Y luego, por otro lado, pues, hombre, es algo altamente especulativo. No es que sea una compañía de mala calidad, simplemente que se encuentra en un lugar, bueno, tiene una parte de su negocio ubicada con sus empleados ubicados en un país que está en una guerra. Entonces, ahora mismo yo creo que esos empleados, que los he comentado alguna vez a algunos tuiteros, no están pensando en trabajar. O sea, no están pensando en volverse y, o sea, fríamente como un inversor, nosotros pensamos que cogemos a esos empleados, los ponemos en Polonia y vuelven a trabajar al día siguiente como si no pasase nada, y eso no es así. Al final es un país que, como tú comentas, que se convierta en un país inestable económica y socialmente, ya lo es. O sea, ya no hay ni economía y socialmente está destrozado el país. Entonces, pues bueno, entiendo que la compañía estará trabajando para realocar a estos empleados en los mejores sitios posibles. Pero claro, tenemos que tener en cuenta las situaciones personales de cada persona, que mucha gente pues no va a estar para estar trabajando ahora mismo, ni mucho menos. De hecho, yo tengo una call con Lars de Embracer, que tiene un estudio principalmente afectado, que es 4A Games, que son los creadores del videojuego Metro, que tienen estudios en Kiev principalmente. Y una de las preguntas que le vamos a hacer al final es ver cómo están tratando esta situación, cuál es el apoyo por parte de la empresa, que supongo que tendrán todo el apoyo por parte de la matriz, y es una situación muy complicada para todas las compañías que están expuestas a tanto Ucrania como a Rusia por la parte de las sanciones, como a muchos países que pueden sufrir daños colaterales a nivel de sanciones y demás. Entonces, pues bueno, Bielorrusia, Kazajstán y demás, Georgia, pues son países que pueden estar afectados por sanciones porque mucho de su negocio está en Rusia. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo. No te puedo aconsejar sobre EPAM porque la verdad es que no la conozco en profundidad, pero yo personalmente este tipo de ideas tan especulativas, en un momento tan complicado para la economía, no me gusta jugarlas. En mi caso no tengo opinión, por lo que sin tener opinión de ningún tipo sobre la situación en la compañía no merece la pena darla, no va a aportar ningún tipo de valor. La siguiente pregunta nos la deja Bitcoin Value 83 y dice: ventajas y desventajas para un inversor particular de invertir en empresas de baja capitalización. Y si puedo hacer una segunda pregunta, ¿pondríais algún límite de capitalización por abajo o por arriba? A ver, desde un punto de vista, yo lo voy a enfocar desde un punto de vista de diversificación de asset allocation, que hay mucho escrito sobre ello por parte de Bernstein, por parte de Ferry y de muchísimos otros grandes allocators a nivel mundial. Las ventajas son la mayoría. Invertir en compañías de pequeña capitalización pues suele generar una mayor rentabilidad. Va asociado en teoría a un mayor riesgo, pero si haces la due diligence, yo opino que no tiene por qué, para nada, pero ello conlleva hacer un buen trabajo de análisis. Y las ventajas son muchas porque al final, dentro del universo de la renta variable, que la mayoría de las acciones tienen una alta relación entre sí, medida
en palabras de medida en torno a la correlación. Las big caps y las small caps, la verdad que sí que aporta diversificación en una cartera, sí que se complementan súper bien. Entonces, para mí tiene todo el sentido. Debería de ser un must, un imprescindible para un inversor particular combinar ambas. Desventajas también las tiene. La liquidez, pues al final, si dispones de un patrimonio relativamente elevado, pues hablamos de 500.000, 1 millón. Hay ciertas microcaps que la liquidez es bastante escasa. Entonces, bueno, pues puedes quedarte con esa liquidez. Pongo el ejemplo yo de Parks America, que es una compañía que descubrió Dani y que viene de un fondo Focused Compounding, que es muy interesante. Y bueno, es una compañía interesante sin ninguna duda, pero claro, estos meses con las caídas hay compañías que han caído 20-30% y la liquidez que hay en Parks America para mí en estos momentos estaría mejor colocada en otras oportunidades que a mí me interesan más. Entonces, desventajas, pues que es una posición que no puedes deshacer a tu conveniencia para aportar a otras oportunidades que te parecen más interesantes en un determinado momento. Ese para mí es la gran desventaja. ¿Y pondrías algún límite de capitalización? Pues por arriba no, porque al final, bueno, pues hemos visto todos en 2018 cotizar a Apple a 13, 14 veces beneficio, siendo una de las compañías más grandes del mundo. Entonces, creo que también hay ineficiencias en big caps. Y en small caps, pues a ver, yo creo que, no sé, a partir de 30, 40 millones, pues puede ser interesante. Al menos yo no invertiría en una compañía de 5 o 10 millones, la verdad. Mínimo me voy a 50, 60. Pero bueno, eso es una preferencia personal, no hay una lógica detrás. No sé, tú, Krevic, si quieres aportar algo sobre esto. Sí, una de las ventajas principales, yo creo, y de las más tentadas para los inversores al final es posicionarte en una compañía antes de que lo puedan hacer los grandes fondos, y si tienes la suerte de acertar o has hecho tu trabajo correctamente y aciertas, pues la recompensa va a ser multiplicar por 100, 200, 300 veces si sale bien. Hay un informe muy interesante que os lo podéis leer de invirtiendo en small caps y microcaps de Alta Fox Capital, que es un informe de 600 páginas, ¿vale? O sea, os lo podéis tomar con calma, que hicieron, pues creo que eran varios becarios junto con el gestor de Alta Fox hace un par de años, y explican distintos casos de éxito de las compañías que mejor lo han hecho en los últimos años y que más han multiplicado su valor, siendo en todas ellas microcaps y posteriormente small caps. Entonces, al final, pues es eso, posicionarte antes que los grandes fondos y antes que los grandes inversores te puede dar un beneficio brutal. El problema también, pues lo que comentaba Carlos, la iliquidez principalmente y que pues son compañías que pueden estar años y años sin moverse mucho y te puedes ver en posiciones atrapado en ellas por no poder salir, o en momentos de estrés quieres deshacer la posición y lo único que consigues pues es vender a mercado y darle esas acciones a alguien que tiene puesta la caña o el cazo, como le gusta decir a Dani también mucho, más abajo que tú. Entonces, pues bueno, esos son un poco los inconvenientes y ventajas que yo veo. Pues muy bien. Y la siguiente pregunta nos piden, esta te la voy a dejar para ti, que los que nos sigan ya saben que yo no tengo posiciones en China desde hace bastante tiempo. Breve comparación, tanto fundamental como de valoración, de Baba versus JD, y nos lo deja el usuario DemPolitics. Vale. Sí, bueno, a ver, esto hacerlo breve es difícil, o sea, voy a intentar hacerlo lo más breve posible para no monopolizar. La principal diferencia es que Alibaba, sus principales compañías dentro del holding, eso es un marketplace, ¿vale? Por eso es lo que le permite tener unos márgenes del 30% que ha tenido históricamente y que ahora se han visto resentidos, que han caído hasta el 20%, creo, aproximadamente, o 21%. Es un marketplace donde pone en contacto a compradores con vendedores, ¿vale? Entonces, la diferencia principal con JD,
para que lo entendáis, JD lo que hace es comprar el producto. Es decir, cuando hay la oferta a unos productos y lo que está haciendo es comprándolos, ¿vale? Entonces, eso hace que tus márgenes se reduzcan brutalmente. Entonces, pues bueno, el modelo JD es más parecido, bueno, es el modelo que tiene Amazon en Estados Unidos y bueno, en todo el mundo. Y el modelo de Alibaba es un modelo de marketplace puro, lo que le permite unos mejores márgenes y al ser el primero en haber entrado en ese mercado, pues le ha permitido crecer brutalmente durante muchos años. Entonces, esas son las principales diferencias. Para que el modelo de JD crezca, tiene que apalancarse en su cadena logística. Es decir, ellos como compran los objetos tienen que tener una gran cantidad de warehouses, de almacenes, y tener unas cadenas logísticas muy bien engrasadas en las que pues desde que lo compran se almacena, el cliente lo pide, ese producto se entrega al courier, el courier lo lleva hasta tu casa, pues todo ese proceso logístico que JD tiene, pues actualmente es de los mejores de Asia. Bueno, es el mejor de Asia y luego en el mundo pues estamos con Amazon. Es el modelo más parecido a Amazon que puedes encontrar. La única diferencia y la gran diferencia es que Amazon tiene la parte del cloud entre sus grandes inversiones, pero sobre todo la parte del cloud AWS, que JD no tiene inversión en ese lado y en cambio Alibaba sí que la tiene. En cuanto a los últimos resultados, para que veáis un poco la diferencia, tenéis que entender que Alibaba tiene dos competidores claros. Uno es JD, principalmente, históricamente siempre ha sido su competidor, con unos años de ventaja sobre él, y en los últimos años ha aparecido Pinduoduo. Pinduoduo es un modelo de negocio distinto, también de marketplace, pero centrado sobre todo en el social commerce. El social commerce es la venta de productos de baja calidad a grupos. Es decir, esto es algo que en Occidente no lo hemos visto mucho aún, aunque estamos empezando a verlo un poquito, pero sobre todo pues a través de influencers y demás, pues hacer venta a grupos de amigos y demás, que al comprar en grupo, como digamos al por mayor, ¿no? Pero en grupos de 5, 6, 7 personas, 8 personas, pues hacen que sus márgenes mejoren, ¿vale? Y venden pues carcasas de móviles, por ejemplo, es un ejemplo, pues carcasas de móviles a las que les puedes sacar unos márgenes mucho más altos vendiendo más a grupos. Entonces, el modelo de JD en ese caso es muy distinto porque aparte de almacenar los productos está enfocado, para que lo entendáis, a productos de alta gama principalmente, ¿vale? También vende productos más de media gama, pero media gama y baja gama, pero principalmente está centrado en alta gama y en un proceso muy seguro de calidad del producto. Es decir, no se venden productos falsificados, algo que sí que ocurre en Pinduoduo y en Taobao o las compañías que opera Alibaba. Entonces, pues bueno, la calidad y la imagen de marca de JD es mucho mejor en este caso que el de sus rivales. ¿Qué es lo que pasa? Que al final JD es una apuesta al crecimiento de la clase media alta china en los próximos años. Es una apuesta que la economía china va a seguir funcionando bien y las clases medias van a subir. Y tampoco quiero monopolizar una barbaridad de este tema. Este ha sido el primer quarter en el que la parte de JD ha crecido más que Alibaba. En los últimos 12 meses los ingresos de JD han sido en 27%, creo que eran. Hablo un poco de memoria, pero creo que eran un 27 o 27,5% contra un crecimiento de Alibaba inferior en torno al 21-22%. Es el primer año en el que esto ocurre. Y JD continúa rascándole cuota de mercado a Alibaba. ¿Esto significa que Alibaba sea una mala inversión? No, ni mucho menos. Son modelos distintos. Entonces es difícil de hacer estas comparaciones porque, para que lo veáis, los márgenes de JD han pasado desde el 2016, que estaban en torno al 0,8%, hasta ahora que están al 2,1%, creo que están. Pues ha habido una mejora claramente de los márgenes. Pero al final es una empresa de márgenes pequeños, es como la parte de retail
de venta de Amazon. Son compañías en las que Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tiene unos márgenes pequeños, pero son positivos, debido a la gran inversión que hacen también en almacenes, warehouse, fulfillment, logística en general. Y la parte internacional de Amazon pues pierde dinero, ¿vale? Todo esto se compensa con que Amazon tiene pues inversiones en otros ámbitos y sobre todo la parte cloud, que crece una barbaridad. Entonces, pues la parte JD, esta parte no la tiene, y JD lo que ha hecho ahora es sacar una pata de nuevos comercios, ¿vale? En la que, pues aparte de una parte de infraestructuras y de JD Properties, de compra también de almacenes y demás para alquilar a empresas terceras, pues también tiene la parte Jinchi, que es una aplicación que compite contra Pinduoduo y Alibaba en la parte de social commerce. Y por no alargar mucho más, esto es principalmente las diferencias entre las compañías. Son apuestas distintas. La parte, por ejemplo, que tiene Alibaba de cloud, pues pese a que este año se ha resentido bastante y yo personalmente esperaba mayor crecimiento, pues JD directamente no la tiene. Y JD, en cambio, sí que tiene una cosa muy buena, que es que tiene una buena relación con las marcas de lujo. De hecho, en su aplicación, pues crea partes para que las marcas de lujo se integren en ella y puedan vender a través de su aplicación. Y recientemente ha hecho un acuerdo con Shopify muy interesante y que creo que va a dar buenos beneficios a largo plazo, que lo que posibilita es que a los vendedores estadounidenses, principalmente, o miembros de Shopify, puedan vender en China de una forma mejor, dándoles pues los almacenes, llegando a acuerdos con los almacenes de JD para que se aprovechen de su logística, para la venta de productos de Shopify, de pymes y demás, a consumidores chinos. Entonces, pues bueno, son apuestas distintas. Yo creo que JD es una apuesta más pura al e-commerce, y Alibaba al final pues es como un holding muy grande en el que, pues aparte de la parte de e-commerce, pues tienes cloud, tienes mil historias, la parte de Ant, que al final pues veremos qué ocurre con ella y demás, la parte financiera. Entonces, pues bueno, son distintas apuestas y no me alargo más, que voy a monopolizar esto. Pues muy bien, siguiendo con las preguntas, nuestro querido amigo Gabriel Capcasla deja una pregunta. Nosotros que la tenemos en cartera, ¿cómo de resiliente es el negocio de Games Workshop a periodos económicos difíciles? ¿Crees que el reopening les puede impactar negativamente? ¿Y la inflación? ¿Esperas un impacto en márgenes o pueden trasladar estos costes a los consumidores sin perder mucho volumen? Buenas preguntas. Al final, bueno, pues el negocio de Games Workshop es un poco... no es cíclico, ni cíclico, ni estable, ni contracíclico, va un poco a su bola. Si vemos las ventas en periodos como 2008 y demás, pues se mantuvieron las ventas sin caídas. Entonces, para periodos económicos difíciles, para el tipo de perfil al que se dirige, es un modelo de negocio que aguanta muy bien. Depende sobre todo la serie que salga en determinado año, que los que la sigan ya saben que la serie 40K es la que más ventas tiene y demás, y si te coincide en un mal año que sale esa serie, pues lo puedes compensar mejor porque las ventas van a ir más fuertes. Pero vamos, que es un modelo de negocio que en momentos económicos difíciles lo ha hecho muy bien. Otra cosa es durante el COVID, que están las tiendas cerradas, pues ahí sí que te perjudica más. ¿Crees que el reopening les puede impactar negativamente? A ver, Games Workshop ya venía arrastrando crecimientos, 2017 del 34%, 2018 del 40%, 2019 del 16%. O sea, venía de una tendencia ya muy positiva. El año del COVID, pues como tiene el cierre en mayo, si no me equivoco, pues el crecimiento fue de tan solo el 5%, inicialmente les impactó, y al año siguiente, que tuvieron grandes lanzamientos, tuvieron crecimientos en línea con los años anteriores. Pero no diría que fue uno de los grandes beneficiados, dado que se juega en persona. Entonces, las ventas venían creciendo ya antes del COVID a tasas muy por encima de lo habitual,
pero por el cambio de enfoque que ha habido, en mi opinión muy empujado por la publicidad gratuita que suponen los royalties, que cada vez tienen más peso sobre el mix de ventas de ventas no, porque entra por la parte más baja de pérdidas y ganancias, pero sobre el mix de segmentos de Games Workshop. Y bueno, pues es lo que opino. Ni creo que sea una compañía que sufra demasiado en función del ciclo, ni creo que el reopening les esté impactando, ni muchísimo menos. Hicieron un año de récord con crecimientos superiores al 30% y contra ese comparable, que es durísimo, han conseguido crecer en ventas comparables sin efecto divisa. Creo que ha sido un 7%, por lo que ya vemos un poco por dónde van los tiros después del reopening y no considero que les esté impactando. La inflación y todo esto haciéndolo con parte de las fábricas sin funcionar al 100%, que han tenido problemas en varias fábricas, la de Memphis no estaba funcionando y ahora sí que está funcionando a todo trapo, etcétera, etcétera. La inflación es un buen punto, esperas un impacto de márgenes o poder trasladar esos costes a los consumidores. Games Workshop tiene márgenes brutos del 70% y márgenes operativos, si no me equivoco, pues creo que eran del 40%, hablo todo de memoria, pero por ahí es una absoluta barbaridad, tiene roces por encima del 50%. Entonces, y yo diría que el impacto de la inflación, que es lo que más ha afectado, es a la cadena de suministro, a temas logísticos y algo materiales, lo pueden paliar sobradamente con subidas de precios, que de hecho ya es lo que están haciendo, ya están subiendo precios y empieza a haber el run de parte de los aficionados, que siempre ha habido, y al final hace más ruido la parte mala que la buena, como en todo. Empieza a haber el run de parte de los aficionados que están cansados de las subidas de precios y tal cual. Bueno, pues es normal, a nadie le gusta que le suban los precios, pero las ventas, tanto por guidance, que dan, un semi-guidance, te dicen un poco en palabras cómo creen que van a ir las cosas, como por cómo han estado yendo estos últimos semestres, sigue funcionando a todo trapo y yo intuyo que va a seguir siendo así, que los márgenes sufrirán un poco, han sufrido un poco en los últimos resultados, pero no gran cosa, y yo creo que será algo más bien transitorio, hasta que todas esas subidas de precios impacten y compensen esos incrementos en costes. En definitiva, yo estoy muy tranquilo. Al final creo que la caída de Games Workshop, más que a fundamentales, atiende al entorno bursátil. Es una compañía de un perfil más bien growth, crecimientos de doble dígito, que cotizaba a un múltiplo exigente, cotizaba unas 23, 24 veces. Para mí totalmente justificable, porque es una de las empresas con un apalancamiento operativo más espectacular, o sea, cada punto de crecimiento que te llevas en ventas se traslada a una expansión en márgenes y para mí merece ese múltiplo, pero bueno, pues como el mercado está como está, ahora mismo creo que está a unas 17, 18 veces, lo cual para una compañía que crece a doble dígito en top line y que en beneficio operativo para los siguientes 10 años va a crecer a un ritmo superior a top line, creo que es más que razonable, por no decir barato. Esa es mi opinión y en base a lo que nosotros hemos estudiado de Games Workshop. Habrá otros perfiles de inversores que opinen lo contrario porque les guste invertir a múltiplos más bajos, pero nosotros la verdad que lo vemos claro y tal es así que es ahora mismo la primera posición del fondo y totalmente tranquilos. Perfecto, nada que añadir, la verdad. Yo te iba a comentar el tema de la gente que se estaba quejando un poco por las subidas de precios, pero ya lo has comentado todo, así que lo único que vi así un poco del tema de la amenaza de la impresión 3D y tal, pero sí que es cierto que al final, al ser algo muy de nicho, la gente suele querer las cosas originales. Pero bueno, no creo que eso impacte en gran forma a Games Workshop. Vale, la siguiente pregunta es de PH Bolsa. Buenas tardes, pregunta Carlos. En esta situación macro actual y con la caída que lleva especialmente Europa, ¿qué tendría que suceder para quitar toda la cobertura del dinámico o es improbable en el 2022? Un saludo a Paco, que es partícipe de nuestros fondos y además es un
un gran inversor y hablo mucho con él, o sea, es una gran persona. Para quitar la cobertura del dinámico, bueno, al final no es una decisión de blanco o negro, como el 100% de nuestras decisiones, siempre lo decimos, somos gentes de grises. No suprimiríamos la cobertura de forma radical, no diríamos mañana es el día, no. Sería algo gradual. De hecho, con los mercados, bueno, Europa llegó a estar en menos 20, menos 21% esta semana, ha rebotado bastante, hubo un día que rebotó el 7%, por lo que ahora está en menos 14 aproximadamente. Pero cuando estaba en menos 20, nosotros ya teníamos comprometido en exposición vía derivados para irnos para incrementar la posición de acciones un 10%. Un 10% que seguiríamos con la cobertura, pero ya tendríamos un 10% más de exposición con respecto a antes de las caídas del 20%, perdón, en caso de que el mercado siguiese cayendo, porque los compromisos eran a precios inferiores a los de los mínimos de la semana pasada. Entonces, va a ser algo gradual. Más que quitar las coberturas, primero lo que iremos será ir incrementando la exposición vía renta variable gradualmente hasta llegar a un punto donde ya digamos, pues ahora mismo las coberturas no nos aportan valor, ya queremos tener exposición al 100%, que dependerá cuando tengamos un retorno potencial entre el 15 y 20% aproximadamente. Y bueno, ese es un poco el modus operandi que vamos a tener. La verdad que es muy complejo de gestionar un fondo con una cobertura, siempre lo digo, no se lo recomiendo a nadie, pero nosotros nos sentimos muy cómodos así. Tenemos un 70% en Europa. Cuando Europa estaba en menos 21, nosotros estábamos en menos 7,8. Y ahora que Europa está en menos 14, nosotros estamos en menos 5,8. Entonces, bueno, pues nos sentimos cómodos ante caídas verticales porque pues, ganamos diferencial contra el mercado donde más exposición tenemos y bueno, pues el resto de las bolsas mundiales también han caído prácticamente a doble dígito, o sea que nos sentimos cómodos y vamos gestionando la cobertura pues por medio de incrementos graduales de exposición. Si ahora hay un rebote, toda esa exposición que tenemos vía derivados, todos esos compromisos no entrarían, por lo que ese incremento de la exposición del 10% no tendría lugar y seguiríamos con la exposición previa a las caídas. Entonces, bueno, todo está bastante medido para que suceda el escenario que suceda, nosotros ya tengamos de antemano el desenlace, que creo que es lo que siempre hay que hacer. O sea, ya tener el plan definido de antemano y no ir improvisando en función de lo que suceda en el mercado, que es lo que lleva a continuos errores. Y nos deja también Paco una pregunta para Krevix, que es ¿qué operaciones con opciones tienes abiertas ahora? Un abrazo. Vale, pues mira, me he abierto el broker. Pues tengo ventas de puts todo, ¿vale? Por aclarar, no tengo nada ni calls ahora mismo ni puts compradas. Tengo AirCap abril a 55, que con la caída y la guerra de Rusia pues sufrió bastante, ahora ha recuperado bastante la cotización. Aprovechando las caídas vendí AirCap también a 45 a mayo. Tengo puts, voy a decir las positivas primero, GSL, compañía comentada por Ayuso en el club del Value Investing nuestro, que tenemos y que tiene ahí una tesis muy chula sobre la compañía Global Ship Leasing, puro shipping, ¿vale? Una put a 25 a abril, puts de navíos que llevo mucho tiempo jugando esta compañía que me parece que está realmente barata, tanto a marzo como a abril a 25 las dos. Luego tengo pérdidas ahora mismo y como es lógico después de la caída de JD, pues como ya comentado al comienzo del podcast que había vendido la posición de equity, me había vendido opciones put a 60 y 57,5, tanto a abril como a mayo. Ambas pues ahora mismo pues las han reventado, hay que ser sincero.
porque la compañía ha caído en una semana en torno al 30%. Entonces es una compañía que hace una semana y media estaba en positivo en el año, algo raro siendo una compañía tecnológica y china. Con la presentación de resultados y sobre todo el tema del delisting, que he visto una pregunta por ahí que ahora lo comentaremos un poco más adelante, pues el riesgo del delisting que ha vuelto un poco a las bolsas, el delisting de compañías chinas, pues han caído bastante. Aprovechando la volatilidad, me vendí a septiembre una put a 40. Esta pues la vendí el viernes, así que sin novedades. Así que eso, principalmente pues por la parte de opciones bastante bien, la parte de shipping y alguna que hice en temas de materias primas, y pues por otro lado pues las puts que tenía vendidas de JD principalmente, pues con el tema del delisting chino, pues con pérdidas. Eso es lo que tengo ahora. Pues estupendo. Y la siguiente pregunta, a ver, que no sé muy bien. Bueno, mientras encuentro la siguiente pregunta, aprovecho para meter una cuña, ya que Krevix lo mencionó. El Club del Value Investing, para los que no sepáis qué es, hicimos un capítulo, el de la semana pasada, sobre ello. Sigue con la promoción abierta hasta final de este mes. Creo que ahora mismo somos 130 miembros en la comunidad, por lo que agradecemos muchísimo la recepción, y con tesis tan interesantes como la que comentaba antes Krevix de Ayuso, que la verdad que se le ocurra muchísimo. Siguiendo con las preguntas, que acabo de encontrarla, Indalecio nos deja la siguiente pregunta para Krevix. No entiendo cómo puede caer tanto Cadlytics habiendo dado tan buenos resultados. Agradecería algún comentario al respecto. Gracias por el programa tan fabuloso. Gracias a ti por la pregunta, Indalecio. Sí, muchas gracias. Vale, pues Cadlytics es una de las compañías en las que yo hice una tesis de inversión en su momento para análisis de inversión, que recomendamos, si alguien no lo tiene, pues que se la puede leer allí. Creo que estaba en el Premium, pero bueno, si no, pues que la hable con Marty, que es muy majo, y que lleguen a un acuerdo para leerla. Bueno, Cadlytics es una compañía que se dedica a entrar en el software de los bancos, ¿vale? En la aplicación móvil, y ofertar patrocinios o cupones, etcétera, de forma de cashback a los clientes. Entonces, donde la compañía opera bien al final es sobre todo en temas de restaurantes. Entonces, pues bueno, con el COVID pues ha sido muy dañada, porque Cadlytics es una compañía que no tiene unos grandes márgenes, porque más de la mitad del dinero, en torno al 52% de la última vez que lo vi, o el 55%, ahora mismo no recuerdo, se lo lleva el banco, ¿vale? Al final ellos tienen como clientes a los bancos y a los usuarios, ¿no? Y por otro lado están pues los grandes presupuestos de las compañías de publicidad. Esto es así a grandes rasgos para que cualquier persona que nos escuche lo entienda. Entonces, para ofertar ofertas, valga la redundancia, necesitas que el presupuesto de las compañías de restaurantes, de viajes, etcétera, sea alto en materia de publicidad. Entonces, pues bueno, Cadlytics, donde tiene su gran punto fuerte, es que al conocer los gustos de la gente, que debido a los gastos que hacen en su cuenta bancaria con la tarjeta de crédito, que el banco les proporciona de una forma anónima, ellos lo que pueden hacer es a esos usuarios, pues un caso que ponía, creo que era Clifford Sosin, que es uno de los máximos accionistas de la compañía, era pues si el cliente está gastando constantemente mucho dinero en Starbucks, por ejemplo, pues le pueden salir tanto ofertas para Starbucks como para la competencia. Es decir, si la competencia está dentro de los clientes de Cadlytics, Cadlytics lo que hace es localiza a este usuario, ve dónde hace sus gastos y le oferta pues un cupón de descuento para que pueda ver la cafetería de la esquina, que es de una marca o de competencia de Starbucks, por ejemplo, Costa Coffee o alguna de estas. Entonces, pues bueno, eso es un poco la forma de actuar. Entonces, ¿por qué ha caído tanto? Hay que entender que Cadlytics es una compañía que aún pierde dinero, no genera beneficios, y ha tenido un año muy complicado debido a que con el COVID pues los presupuestos tardaron mucho en
en reajustarse. Ha hecho varias compras para mejorar tanto y captar más clientes, y al final ellos donde consiguen crecer mucho es cuando consiguen un cliente de un gran banco. Entonces, cuando consiguen un gran banco, acceden a todos sus clientes y al final pues se te amplía donde puedes operar tú. Entonces, pues bueno, están entrando en Europa lentamente, la verdad. En Estados Unidos dominan bastante, tienen los grandes bancos como clientes, y falta entrar en Europa, que debido a la normativa de datos pues es todo un poco más complicado. Pero los últimos resultados no los he podido ver, la verdad, y ahí te soy sincero. No sé si ha ocurrido algo, pero entiendo que la mayoría de problemas será que al ser una compañía de alto crecimiento, pues la han zurrado bastante con todos estos temas de tanto subidas de tipos como la guerra ucraniana y demás, pues la han castigado bastante. Entonces, pues bueno, yo actualmente no tengo posición. La tesis la publiqué, creo que fue a finales de 2019 y vendí antes del COVID. O sea, tuve bastante suerte en ese sentido. La compañía subió de $60 a casi 150, yo vendí en 120. Así que bueno, no he vuelto a entrar. Sí que hice algún trade en algunos resultados, pero poco más. O sea, no te puedo decir si algo que haya salido en los últimos 3 meses, porque no lo desconozco completamente. Sí que sé que al final es una compañía que, en cuanto haya un poco más de reopening, pues se va a ver bastante beneficiada, porque lo que no hacían los restaurantes era fomentar su gasto en publicidad y marketing cuando aún tenían problemas de que no iba la gente a los restaurantes, y sobre todo pues también igual en los aeropuertos, donde tenían bastante buen negocio, pues como habían menos vuelos y continúan habiendo menos vuelos, pues es un presupuesto de anunciantes que no entraba en la compañía. Así que bueno, eso es a grandes rasgos. Vale, otra de las preguntas que hace el mismo usuario, que te voy a dejar que la contestes tú, Carlos. ¿Por qué la cotización del Bitcoin parecía estar vinculada al Nasdaq? ¿No sería más normal que se parecía a la del oro o a la del petróleo? Esa divertida. Sí. A ver, es muy buena pregunta, porque realmente pues, la cotización del Bitcoin es 100% apetito por el riesgo. Cuando hay apetito por el riesgo, el Bitcoin sube. Cuando el mercado entra en modo risk off, el Bitcoin cae. Esto no significa que el Bitcoin sea un activo especulativo. Significa que ahora mismo está en una fase especulativa. Y bueno, prueba de ello, pues al final la mayoría de nuestros oyentes sabrán que hay un montón de gente invirtiendo en Bitcoin que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es decir, hay mucho retail dentro. Entonces eso también promueve que los movimientos sean bastante más agresivos, emocionales, etcétera, como queráis llamarle. Entonces, bueno, pues ese es el motivo. El Nasdaq tiene un componente más agresivo, tiene mayor beta que el MSCI World, y el Bitcoin pues está más vinculado a ese perfil de activos de mayor beta, al menos por el momento. A futuro ya lo veremos. Mientras que no sea un activo más estable, con unos flujos menos nerviosos, etcétera, etcétera, pues no tendrá el comportamiento que se espera de él. Y para eso pues intuyo que tendrán que pasar unos cuantos años. Pero tiene lógica que se esté comportando como se comporta. La siguiente pregunta es de Celesabat y es para ti. Pregunta: ¿cómo ves GLXZ y su balance? Vale, GLXZ es Galaxy Gaming. Es una compañía que desarrolla IPs para casinos, principalmente, para operadores de casinos, de juego online. Bueno, es una compañía de la que hablé en la tesis de Evolution. Pues esto es una compañía mucho más pequeña. O sea, esto es una microcap de 90 millones de capitalización, que tenía un problema con el management, bueno, con el fundador de la compañía. Pues es una compañía que la verdad se ha comportado muy bien en el año. Creo que está positiva en el año, ligeramente positiva, no ha caído mucho. Bueno, no ha caído nada, perdón.
Estoy un poco empanado. Y nada, pues en cuanto al balance, pues es una compañía que tiene una deuda alta y sobre todo una deuda de, creo que eran 39 millones fijadas con el antiguo dueño, ¿vale? En su momento. Pues bueno, tuvieron un juicio que se resolvió en noviembre de este año pasado. Acordaron, a ver, lo tengo por aquí apuntado, pagar 39 millones más un 2% anual desde el 6 de mayo de 2021 hasta la fecha que se hiciese el pago. Así que bueno, van a tener que refinanciar algo parte de la deuda que tienen con los bancos, pero la verdad es que no tiene mucho peligro esa deuda que tienen, la verdad. Es una compañía que tiene unos ingresos bastante altos, con márgenes muy altos, como suelen ser en este sector del e-gaming. Tiene 7 millones de caja. Y bueno, en principio, pues la compañía es una compañía muy pequeñita, muy poco seguida. Es un sector donde fácilmente puede ser comprada, incluso por un player como Evolution o algunos de la competencia. Entonces, pues bueno, es una apuesta, yo creo, muy, muy interesante en el sector del e-gaming. No creo que tenga muchos problemas. Una vez que ya se ha solucionado el tema del juicio y ya se ha aclarado cuánto tienen que pagar al fundador, a Saucier, si mal no recuerdo se llamaba, no debería tener muchos problemas. La verdad es una compañía muy interesante de analizar. Ya sabéis que nosotros no podemos hacer recomendaciones, así que bueno, que cada uno haga su propio análisis. Pero la verdad es que después de solucionarse el juicio, pues es bastante positivo. Tiene algún fondo, aunque es pequeña, algún fondo interesante americano dentro también apoyando. Así que bueno, puede ser bastante interesante jugada dentro del sector del gambling o del gaming electrónico, que gusta llamar a la gente más. Perfecto. La siguiente pregunta nos la deja el mismo usuario, Celesabat, y es para mí sobre Topicus. ¿Crees que puede beneficiarse algo de la situación actual? La valoración parece exigente. Siempre si os parece interesante y hay tiempo. Saludos. Pues un saludo para ti y gracias por las preguntas. Topicus es una compañía difícil de valorar de una forma objetiva porque al final, bueno, para los que no lo sepan, es una spin-off de Constellation Software, una de las compañías más exitosas de las últimas décadas en cuanto a performance. Hablamos de rendimientos anualizados de, yo creo recordar, del 30%, o sea, es una absoluta barbaridad. Y todo gracias a los grandes allocators que son y al know-how, sobre todo en temas de M&A. Entonces, bueno, pues Constellation Software históricamente, salvo en momentos puntuales, siempre ha cotizado cara y a pesar de eso, pues tienes los rendimientos que ha generado. Topicus no está gestionada por Mark Leonard, eso es así, pero en la mesa, en el equipo, en el propio management, en el consejo, digamos, sí que hay diversos miembros que comparten con Constellation, entre otros Mark Leonard. Entonces, pues creo que dado lo sucedido con Constellation, hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar. Eso por un lado. Por otro lado, Europa es un mercado mucho más fragmentado en los nichos en los que opera Topicus, que es similar a Constellation, que Estados Unidos, por lo que hay mucho más donde pescar. Es cierto que la regulación es peor en Europa, pero bueno, hay muchísimo más donde pescar, está mucho más fragmentado, hay mucha menos competencia porque el tamaño de Topicus es considerablemente inferior al de Constellation. Y si asumiésemos los crecimientos de Constellation para Topicus de cuando Constellation tenía el tamaño de Topicus, espero haberme explicado bien, la valoración de Topicus es lo suficientemente atractiva para generar rendimientos del 15% anual, lo cual, sin ninguna duda, es muy interesante. Si a eso le sumamos el cambio de enfoque que ha tenido Mark Leonard hace poco más de un año, en el cual, pues bueno, dijo que durante muchos años no se le había informado de determinados deals porque él era extremadamente exigente
en precio y que los propios banqueros no le llamaban para determinadas ofertas de compañías porque sabían que el precio que iba a ofrecer no iba a estar acorde con lo que pedían. Bueno, Mark Leonard dijo que le daba igual, que a partir de ahora le avisasen, que iba a bajar un poco las expectativas de rentabilidad de las compras de Money, pero iba a ser mucho más agresivo, o sea, iba a invertir el 100% del flujo de caja en Money, y desde que ha hecho esto lo ha cumplido a rajatabla. De hecho, yo diría que ha invertido por encima del 100%. Este pensamiento lo puedes extrapolar también a Topicus, por lo que incluso si asumiésemos los crecimientos de Constellation y añadiésemos esta opcionalidad, podría dar crecimientos, expectativas incluso superiores a las que tuvo en su día, cuando tenía el tamaño Constellation, para Topicus. Y esto es un poco el motivo por el que una compañía que ahora mismo cotiza debe rondar las 45, 50 veces flujo de caja, es una absoluta barbaridad esa valoración, pues nosotros la tenemos en cartera. Es la compañía más cara que tenemos en cartera, con la que somos más permisivos por todas las circunstancias que acabamos de comentar y que bueno, que creo que hay que estar ahí. Y bueno, pues sí que hay un riesgo, que es que Mark Leonard no estuviese involucrado en el consejo para la toma de decisiones y demás, pues bueno, perderías esa baza. Pero bueno, yo creo que el know-how del equipo de Topicus es muy bueno y era uno de los segmentos de Constellation con mayor crecimiento orgánico, y eso también pues suma bastante. Es un poco como lo veo. La siguiente pregunta, para ti, Krevix, ¿veis interesante realizar inversión a modo de arbitraje en Activision debido a la diferencia entre su cotización y el precio de compra de Microsoft? Bueno, esta idea de arbitraje, digamos, está escrita por mí en el club del Value Investing. No es para hacer publicidad, pero es que literalmente es una de las primeras tesis que saqué por el momento en el que se daba. Así que bueno, a grandes rasgos creo que sí que puede ser una gran oportunidad. Y si quieres saber más, pues apúntate al club. Nada, es broma. Sí, creo que puede ser es una muy buena oportunidad, la verdad. Creo que el riesgo de regulación es muy pequeño. En la tesis explico más ampliamente los motivos. Principalmente, pues hay casos en los que hemos visto cosas parecidas que no han habido regulación. Aparte, Microsoft tiene un historial continuado de esquivar al regulador en las grandes adquisiciones que ha estado haciendo todos estos años. No ha tenido ningún problema y no supone ningún riesgo ni de monopolio. Y en cuanto al Game Pass, que es la parte más comprometida, a lo mejor pues tampoco no es un gran riesgo, porque es que al final no estás yendo nada en contra de lo que busca el FTC, el comité de tanto el de monopolio como el de comercio, vamos, que te pueden echar para atrás esta operación de money. Así que bueno, hay más información y tal en el club del Value Investing, así que bueno, si te apetece y te animas, pues ahí hay una tesis de más de 20 páginas. Vale, la siguiente pregunta ha hecho el usuario DivGRO. Aunque cuantitativamente no se pueda medir, ¿pensáis que el pago en acciones en ciertas compañías potencia la buena marcha de las mismas y, por lo tanto, no todo lo que aparece en el Cash Flow from Operations como Stock Options tiene por qué restar a la rentabilidad final para el accionista? Contesta, Carlos, si quieres. Para mí sí que en el flujo de caja sí que hay que considerarlo, o sea, sí que hay que restarlo. Para mí es un pago como puede ser un pago en efectivo, pero simplemente en vez de hacerse con efectivo, se hace con acciones y más. Sobre todo hay que restarlo si es un pago recurrente, o sea, si forma parte de la política de retribución de la empresa, pues porque realmente es un pago efectivo. Entonces, nosotros siempre que sea algo recurrente, estratégico de la empresa, siempre lo tenemos en cuenta. Y ajuste casero para deducir un porcentaje de esa partida, pues
No, o sea, realmente en nuestro caso, no sé tú, Crevis, pero en nuestro caso, pues si es algo recurrente que forma parte de la política de retribución de la compañía, pues nosotros lo tenemos en cuenta para el flujo de caja y punto, no hay mucho más. Eso es. Sí, yo igual. Hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que luego, a nivel cualitativo, tú como inversor y al final o como analista, pues lo que estés haciendo es ver, oye, ¿tiene sentido estos pagos o demás? Al final ahí es donde tú puedes hacer, pero a nivel valoración tienes que quitarlo y fuera. O sea, no hay otra cosa. Entonces, pues bueno, otra cosa es que es lo que decimos, pues en compañías tecnológicas, que es donde más se está viendo estos casos de stock SBCs, de stock based de SBCs, de stock based compensation, pues no, pues que, oye, pues a lo mejor hay compañías en las que tú lo analizas y dices, oye, pues tiene sentido porque la compañía está ejecutando perfectamente y me da igual que este pago esté llevándose aunque sea muy grande, porque al final estas son compañías en las que el capital humano lo es todo. Al final, compañías de software tecnológicas, el capital humano lo es todo. Entonces, es lo que va a marcarte la diferencia. Entonces, tener a los mejores, pues supone remunerarles como a los mejores. Entonces, pues bueno, es normal que este pago. Y como comentaba Carlos, pues si es recurrente y no es algo un one-off, pues lo normal es quitarlo. Vale. Pues Vale. Granbert pregunta, esta te la vamos a dejar para ti, que ya sabéis mi opinión respecto a China, no me mojo. ¿Podríais explicar cómo es el riesgo de deslisting de las empresas chinas en el mercado americano? ¿Cómo sería la mejor manera de mantener acciones a Baba o JD minimizando riesgo? Actualmente las tengo en el mercado americano. Gracias. Vale, sí, esta es la que comentábamos antes. El riesgo de delisting. A ver, a finales de 2020 se aprobó una ley que es a ver si sigo bien, HFCAA, Holding Foreign Companies Accountable Act. Y esta norma lo que hace es pues ir a por los ADRs que cotizan en Estados Unidos de compañías extranjeras, ¿vale? No simplemente chinas, extranjeras en general, aunque como bien sabéis, pues la mayoría son chinas las que están cotizando allí. Y recientemente lo que ha ocurrido, bueno, les pone unos ciertos límites, ¿no? Y que tienen que hacer disclosure de ciertas partidas y a nivel contable, pues hacer un disclosure mayor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta semana lo que ha padecido, el 8 de marzo creo que fue, salieron 5 nombres de compañías, donde la más famosa es Jump China, la compañía dueña de KFC, bueno, las franquicias de KFC, Taco Bell, igual que Jump en Estados Unidos, pues la parte de Jump China es la parte que es dueña de estas franquicias en China. Entonces, pues bueno, junto a otras 4 compañías, los que se les marca es unas fechas en las que tienen para presentar lo que se les pide en esta normativa, ¿vale? En caso de que no se presenten, no ocurre de un delisting inmediato, sino que tienen que pasar 3 años consecutivos en los que la compañía no lo reporta. Entonces, esto es peligroso para todas las compañías chinas porque aunque han salido estas 5, por lo que les piden, ¿vale? O sea, no te puedo decir las cosas que son porque ni yo las sé todas. Es un acta bastante grande. Lo que les están pidiendo es que tienen que hacer este disclosure. Si no lo hacen, en 3 años, es decir, para 2025, la SEC tendría la potestad de deslistarlas. Entonces, pues bueno, hay un riesgo claramente. La SEC siempre ha podido deslistar algunas compañías sin problema, pero claro, se tiene que ver claramente que hay un caso de fraude y demás, como vimos en el caso de Luckin Coffee y demás. Pues bueno, hay un riesgo y obviamente pues como se ha levantado y han aparecido estas 5 compañías, pues todas las compañías que cotizan en Estados Unidos a través de ADRs, todas las compañías chinas, pues han sufrido unas caídas brutales esta semana. Obviamente más estas compañías que han salido citadas, pero bueno, pues es un riesgo al final que vuelve sobre la mesa la misma matraca. Entonces, pues bueno,
¿Qué está ocurriendo? Pues los organismos, tanto reguladores como estadounidenses como chinos, están en contacto, ¿vale? Esto está comunicado tanto por ellos, por ambas partes, o sea que es oficial, no son rumores del mercado, están en contacto para ver cómo pueden hacer esta comunicación y qué cosas pueden pedir y qué no. ¿A qué se debe esto? China, como parte de la política del Partido Comunista Chino, y esto no es nada que no sea oficial, pide que los datos de clientes chinos no sean divulgados a autoridades estadounidenses por un tema de privacidad. Entonces, por lo tanto, esto causó que la compañía china Didi de delivery pues tuviese grandes problemas en su salida a bolsa y finalmente pues se cancelase y se deslistase. Y bueno, pues al final es un poco lo que está ocurriendo con el tema de la protección de datos de usuarios chinos al salir a cotizar a Estados Unidos. La SEC, por otro lado, pues quiere que un inversor estadounidense o extranjero que quiera invertir en estos ADRs pues tengan información completa, como lo tienen del resto de compañías estadounidenses. Entonces, pues bueno, es una situación un poco tensa para si estás teniendo acciones chinas. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo más lógico será que lleguen a un acuerdo, ¿vale? Tanto porque el mercado de capitales estadounidense no quiere perder a las grandes empresas chinas, pese a que han caído un montón, pues históricamente, tanto las grandes, Alibaba, Tencent, JD, Pinduoduo, demás empresas energéticas que han estado cotizando en Estados Unidos, pues no es lo más aconsejable que se pierdan ni que se aísle China. ¿Vale? Obviamente pues se puede dar el trágico evento de que esto ocurra y se aísle y sería una catástrofe, principalmente para China, obviamente, como está siendo con el caso de las empresas rusas. ¿Cuál es la forma con menos riesgo? La forma con menos riesgo es que estés en las acciones en Hong Kong. De hecho, muchos de los principales fondos pasivos ya han estado pasando sus compañías que tenían en ADRs a las compañías que tienen en Hong Kong. ¿Esto supone un riesgo a los fundamentales de la compañía? No. A la compañía como tal no le afecta. Le puede afectar el acceso al mercado de capitales en un futuro y demás, pero es difícil cuando son compañías buenas que tengan problemas para acceder al mercado de capitales, pero puede ocurrir. Y luego, pues bueno, otra cosa que se me olvidaba en cuanto a los riesgos, puedes comprarte las compañías en Hong Kong sin problema. Igualmente, en caso de un delisting, las estructuras ADR y BIE que tanto se comentan, pues están preparadas para transformar el número de ADRs que hay en acciones de la compañía en caso de que cotice en Hong Kong. En el caso de Alibaba, Tencent y JD, por ejemplo, que cotizan en Hong Kong y son así como las más seguidas, pues como cotizan en Hong Kong, simplemente pues se convertirían tus ADRs en acciones de Hong Kong. ¿Esto supone que se van a ir a CEDO o se van a ir a CEDO las de Estados Unidos y las de Hong Kong? No, obviamente. Al final pues es un arbitraje que mucha gente intenta hacer y no suele salir bien o al final lo que puedes ganar es muy pequeño. A lo mejor en fondos grandes sí que puedes ganar más dinero, pero al final lo que afecta a una compañía da igual donde cotice que una salida de capital tan grande por la parte de los ADRs va a afectar a la compañía en Hong Kong igualmente. Así que bueno, de hecho en el caso ruso, pues cuando veamos cómo se ha movido Gazprom en Londres, cuando se abran a cotizar el mercado ruso, cuando se consiga abrir, porque esta semana no va a ser tampoco, será la siguiente, pues no va a ser posible. Así que bueno, eso en principio. Tampoco nada más, es un riesgo que pues está ahí. Vale. Pues vamos con la siguiente pregunta. Marcos EG83. En un contexto de subidas de tipos inminentes, ¿tiene sentido incluir TIPS o también conocidos como bonos ligados a inflación en la diversificación de la cartera o existen alternativas mejores? Un saludo a Marcos, que además es un buen amigo, compañero de máster, es un crack absoluto. Pues decir, los tips, la verdad que son un instrumento complejo de entender. Uno, por cómo funcionan, que tiene una forma de funcionar diferente a los bonos tradicionales, van modificando su valor para ajustarse a la inflación.
y otra porque el concepto más habitual en renta fija que para medir la yield, que es el yield to maturity, pues en los tips no es tal. Y lo que tienes es una rentabilidad real esperada, bueno, esperada no, una rentabilidad real a vencimiento. Si mantienes a vencimiento, tu rentabilidad real va a ser esa. ¿Qué es rentabilidad real? Para el que no lo sepa, pues la rentabilidad nominal menos la inflación, ¿vale? El problema que hay ahora con los tips es que en Estados Unidos, si no me falla la memoria, porque la última vez que lo miré pues fue igual hace un mes, pero ahora mismo en Estados Unidos la rentabilidad real esperada es de menos 1,5 aproximadamente, o menos 1, yo creo que es menos 1, rentabilidad real a vencimiento, si compras un bono ligado a inflación a 10 años aproximadamente. Y en Europa, menos 2, porque la inflación esperada es menor en Europa que en Estados Unidos. Por eso la diferencia es menor en rentabilidad real, Estados Unidos menos 1 y Europa menos 2, que en rentabilidad nominal. Estados Unidos a 10 años debe rondar el 1,8 y Europa, pues yo te diría que el 0. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, entonces, obteniendo rentabilidad real a vencimiento con un bono alemán, vamos a quitar el riesgo de divisa, con un bono alemán del menos 2 a 10 años, ¿compensa? Pues bueno, si quieres eliminarte ese riesgo de cola de un escenario inflacionario como la década de los 70, pues puede compensar porque tu pérdida real va a ser de un 2% y tu performance nominal va a ser positivo para compensar esa inflación elevada. Pero bueno, yo no sería un tipo de jugada que haría. De hecho, yo no incluyo bonos ligados a inflación en ninguno de los fondos ni carteras que puedo gestionar. ¿Por qué? Pues porque para ganar dinero los tipos reales se tienen que hacer más negativos, que puede suceder, evidentemente puede suceder porque los bancos centrales están bastante atados de pies y manos y si la inflación se dispara no tienen mucho margen de maniobra con los tipos debido a la fragilidad económica que hay, pero en un contexto de tipos reales haciéndose más negativos creo que el oro lo va a hacer bastante mejor que los bonos ligados a inflación. Al final, bueno, los bonos ligados a inflación es una mezcla entre bonos gubernamentales de tipo nominal y oro, que se queda un camino entre ambos. No termino de verlo del todo, pero bueno, para ese perfil más conservador que diga, pues mira, yo para los próximos 10 años me conformo con perder un 2% anual en términos reales de capacidad de poder adquisitivo, pues bueno, pues para ese perfil de personas pueden ser una alternativa válida. Para mí, en una cartera, como dices, diversificación de la cartera, pues desde un punto de vista de diversificación puro, te van a aportar bastante más los bonos gubernamentales no ligados a inflación, bastante más. El problema es que, bueno, pues muchos sabemos la situación de los govies actualmente, con yields esperadas mediocres, y tienen sentido desde un punto de vista de diversificación, pero no mucho más. Desde un punto de vista de activo en concreto, la verdad que no incorporaría ni un solo euro. Como complemento de cartera, pues ayuda a reducir la volatilidad, ayuda a, en momentos de estrés como los que hemos vivido este mes, pues suavizar un montón la curva de ganancias y de pérdidas, etcétera, etcétera. Los bonos ligados a inflación, pues en determinados momentos también, pero en otros no. Y es lo que podría decir. Es una pregunta complicada porque habrá gestores que tengan una opinión diferente a la mía y me parece 100% respetable, la verdad. Pueden ser un buen activo, un buen complemento si le encuentras el encaje. Pero yo por el momento, que no soy nunca no soy nunca una persona cerrada de mente, igual dentro de unos años opino diferente, yo ahora mismo mi pensamiento y posición es la que acabo de comentar. Para finalizar, que ya vamos un poco pasados de tiempo, vamos, Krevix, con una pregunta para ti. Hemos descubierto una empresa que nos gusta mucho, Playway. Empresa polaca de videojuegos, nos gusta tanto por su modelo como por el potencial que vemos a sus videojuegos con la realidad virtual. ¿La conoces? ¿Nos das tu opinión? Sí,
La conozco. Es una empresa de videojuegos que se dedica principalmente al sector simulación. Hace simuladores de todo tipo, desde un simulador desde que eres un granjero hasta que eres un médico y estás operando, a cualquier cosa. O sea, son experiencias muy inclusivas en las que pues te sientes como que estás haciendo ese trabajo. Es al final un nicho que hay en el sector de los videojuegos y que al final es a gente que le gusta bastante. Ha caído bastante, la verdad. Lleva una buena caída. En principio también es verdad que vivió un gran auge en el boom en 2020 y en 2021 pues ha recortado bastante debido pues principalmente al de-rating que ha habido en el sector de los videojuegos después del COVID, ¿vale? Ahora creo que está cotizando a unas 10 veces EBITDA, así que bueno, está es una compañía con unos márgenes muy amplios, o sea, en torno al 60-70%, o sea que es una compañía muy, muy interesante. Creo que son 80 y pico por cien los márgenes brutos y márgenes operativos del 65-70%, o sea que la verdad es que es una compañía muy, muy interesante. Es polaca, tienes el momento de que el mercado polaco ha estado sufriendo mucho al estar próximo a la guerra y al haber sido uno de los países colindantes en esta desafortunada situación. Entonces, pues bueno, ha sufrido también un poco este efecto de pánico del mercado. Pero bueno, sí, el múltiplo al que está cotizando actualmente es una compañía bastante atractiva, la verdad, porque al final no es como otras compañías en las que es algo que me gusta a mí, por eso también soy muy fan de Embracer. Al final no estás poniendo todo el riesgo en un lanzamiento o en dos, sino que esta gente hace un montón de simuladores a lo largo del año y oye, pues el que triunfa perfecto y el que no, pues ahí se queda, ¿vale? Entonces, pues bueno, en cuanto a la parte de VR, por finalizar, sí, creo que puede tener mucho sentido. Desconozco si ya están haciendo... Hay algún juego adaptado completamente a VR y demás, pero creo que tiene bastante sentido, la verdad, porque al final es una experiencia de los simuladores en los que tú quieres pensar durante un tiempo que eres esa persona o ese agricultor o ese médico o da igual, o ese programador. Entonces, pues bueno, con la experiencia que te permite la realidad virtual, creo que puedes conseguir que esa experiencia sea mucho más inmersiva y mucho más divertida. Así que bueno, sí, creo que es una buena compañía, la verdad, y que vale la pena echarle un vistazo. Creo que tenemos una última pregunta. Vale, de Ivy. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué pensáis del desplome de algunas acciones growth, como por ejemplo PayPal? ¿Exagerado o merecido? Un saludo. ¿Quieres comentar tú algo, Carlos? Sí, no conozco PayPal en profundidad, la verdad, por lo que no podría decirte una opinión fundamentada, pero bueno, me parece el castigo a las acciones más de perfil más growth me parece normal porque muchas de ellas estaban cotizando unos múltiplos muy exigentes. Es algo que pasa la mayor parte de ciclos, que se suele decir, bueno, estas son las nuevas disruptoras, estos son los nuevos modelos de negocio que triunfarán en el futuro, y se les dan valoraciones muchas veces que no tienen sentido. Sí que es cierto que hay determinadas compañías de ese perfil growth que tienen modelos de negocio muy establecidos, con márgenes muy buenos, ya generando beneficios atractivos, un futuro muy interesante a futuro, y que se han visto arrastradas por esta corriente. No sé si PayPal entraría dentro de este segmento, supongo que sí. Y que bueno, pues que ahora mismo hay oportunidades muy interesantes que hace 12 meses no había. Eso es lo que puedo decir. Yo quiero comentar también, por poner un poco una nota así, un poco más de abogado del diablo. Yo creo que es una compañía, sinceramente, que está en un sector muy, muy, muy complicado. Yo no la tengo estudiada a fondo, ¿vale? Antes de todo. Sí que la hemos estado mirando y con Gabriel también hemos discutido muchas veces y con Marcos, que es un experto en pagos. Se encuentra en una situación muy complicada en un sector en el que hay mucha disrupción últimamente, en la que PayPal no está ofreciendo nada diferencial que ninguna de las otras compañías ahora mismo oferte, porque antiguamente sí que te ofertaba una privacidad
y una mayor seguridad en los pagos online, pero es que hoy en día la mayoría de gente ha perdido el miedo a poner la tarjeta, no necesitan ese intermediario. Entonces PayPal tiene que buscar cómo buscar otras alternativas a monetizar esta gran base de usuarios que continúa teniendo. Esto os hablo del tema de la super app y demás, pero bueno, eso pues hay que ver cómo se ejecuta y demás. Entonces, los últimos resultados, y hay que ser sinceros, por mucho que la compañía lleve una caída de casi un 70% desde máximos, y es una compañía que está en cartera de muchos grandes inversores, como Terry Smith, entre ellos, y no dudo de que sea una compañía de calidad, pero estaba una evaluación bastante alta. Ahora yo creo que está en una evaluación bastante correcta, pero aún así sigue habiendo un problema, que está en un sector en el que hay muchos rivales, muchas startups haciéndolo bien. Tienes a la parte del Buy Now, Pay Later, que también está haciendo daño. Entonces, pues bueno, las cuentas nuevas han caído creo un 33%. Entonces, tiene una comisión más alta que todos. De hecho, yo que he tenido los negocios online, pues siempre he sufrido decir, joder, das la opción de PayPal como compañía, pero te están clavando una comisión mucho más grande que el resto de opciones para vender online. Entonces, pues bueno, no sé, es una compañía que la verdad yo creo que hay que tener mucho cuidado al comprarla, o sea, no simplemente porque la lleven grandes inversores, que puedo estar completamente equivocado, no tampoco soy yo nadie aquí para decirle nada a Terry Smith, pero sí que creo que la valoración que estaba antiguamente, era el año pasado mismamente, era muy muy alta para los crecimientos que estaba teniendo y para el momento en el que se encontraba. Así que no sé si la evaluación actual es la óptima, pero seguramente lo sea más que antes. Pero que hay que ir con cuidado un poco de este tipo de compañías que al final es software y en un momento dado pues te entra competencia y es que ya sabemos cómo es la tabla esta de las 10 compañías más grandes de cada década, cómo va variando y lo estamos viendo en compañías grandes de software cómo están sufriendo. Y es para tener en cuenta, porque al final es una compañía de las que si no se adapta o no funcionan su super app y sus nuevas partes, toda la parte de eBay y demás, pues puede sufrir bastante. Y nada, yo creo que ya no tenemos más. Voy a acabar con esta parte tan negativa, me sale un poco mal, pero bueno, no tenemos ninguna pregunta más, creo. Mandar un saludo a todos los amigos que nos han mandado preguntas, que nos han dado apoyo, porque la verdad es que Gabriel, Manu, Marcos, Aldea Value también, Marcos, Paco, como comentaba Carlos, que la verdad es que nos dais un apoyo tremendo. Y el anterior programa de preguntas y respuestas creo que ha sido uno de los, corrígeme Carlos si me equivoco, uno de los programas más escuchados del podcast. A ver si este también, y la verdad que muchísimas gracias por las preguntas, porque no podíamos hacerlo sin vosotros. Pues así es, sí que la verdad que ha sido uno de los podcasts, yo creo que el que más escuchas ha tenido y el que más interés ha generado, y la verdad que se hace muy interesante contestar directamente las preguntas de los oyentes, así que reitero las gracias que ha dado mi compañero Krevix y nada más, nos vemos dentro de una semana en un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Un saludo a todos. Un saludo.